Si estás en un lugar donde te viven lastimando, analizá cambiarte de dojo. La semana pasada hice una encuesta en Instagram sobre qué era lo más frustrante o lo que te parecía más difícil del judo. Entre muchas de las respuestas, una de las que más resaltó como algo frustrante o algo difícil era el tema de las lesiones. Días después de esta encuesta, lo que hice fue averiguar cómo era que se habían generado esas lesiones. Si el causal de esa lesión había sido uno mismo, si había sido un tercero, qué tan graves eran y qué tan recurrentes. Así que en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de las lesiones en el judo, la frustración que eso genera y cómo lidiar con eso. Antes que nada, te pido que si te gusta este video, le des like, lo compartas y no te olvides de suscribirte, así no te perdés nada de lo que subimos. Está de más decir que en el judo, al ser un deporte de contacto, siempre van a existir las lesiones. Sobre todo en la competencia donde el objetivo o donde el logro final es ganar y muchas veces no importa lo que pase en el medio, sino llegar a ese objetivo. Pero aún así no deberían suceder tan seguido o no deberían ser tan recurrentes y no deberían ser tampoco un causal de abandono de la actividad, salvo que hablemos de una lesión muy grave o una lesión muy recurrente. Vamos a empezar un poco por las lesiones causadas por uno mismo. Ser el causante de nuestras propias lesiones es muchas veces algo muy frustrante y muchas veces las lesiones autoinfligidas se dan por desconocimiento o por falta de práctica, sobre todo las lesiones en novicios o en cinturones principiantes, blanco, amarillo, hasta inclusive un poco naranja. Y muchas otras veces esas lesiones también se dan por miedo. Por eso es muy importante que con el paso de las clases y los entrenamientos vayamos perdiendo ese miedo, vayamos soltándonos, sobre todo aquellos que le tienen miedo a caer, porque muchas veces ese miedo a caer genera acciones que terminan perjudicando al mismo que cae y en otras situaciones al que nos está arrojando. Tomarnos el tiempo de aprender todas las caídas, de aprender a caer en diferentes alturas, en diferentes direcciones, nos va dando la capacidad de entender cómo acomodar mejor nuestro cuerpo a la hora de ser arrojados y de esa manera evitar las lesiones que puedan causarse, sobre todo en las caídas. Y lo mismo con el miedo, tenemos que entender que más allá del tatami, más allá del ras del tatami, no vamos a pasar. Por supuesto que hay técnicas que son más brutas o hay técnicas que parecen más impresionantes, pero todo eso se va solucionando mientras vamos perdiendo el miedo a caer y vamos aprendiendo a prestar nuestro cuerpo y a entender que hay situaciones en las que sí puedo evitar la caída, obviamente con una técnica específica, y hay situaciones en las que tengo que dejar que me arrojen. Y eso va a ayudarme a que no me lesione tanto o a que directamente ni me lesione al momento de caer. Además, siempre hay un punto de no retorno. Siempre hay un punto en el que pasado ese límite, la técnica ya, por más que la queramos evitar, no vamos a poder solucionarlo. Entonces esos son los momentos que tenemos que aprender a identificar y decir, ya estoy en este punto donde no puedo evitarla, donde evitar la técnica va a ser perjudicial para mí. Ese es el momento donde hay que entregarse y colaborar con la caída. Si la lesión que nos generamos es por haber hecho algún mal movimiento en una técnica, eso es totalmente solucionable y es inclusive reducible al 0%. Y es solicitando corrección al sensei, a un compañero más avanzado, pero siempre podemos pedir que nos corrijan. Si estoy haciendo un Seinae y me está doliendo el codo, probablemente haya algún movimiento que estoy haciendo mal. Entonces esos son los momentos en los que tengo que acudir a mi sensei y decirle, sensei, tengo el codo que me está doliendo cada vez que entro Seinae. ¿Qué estoy haciendo mal? Y de esa manera corregirlo para evitar las lesiones. Y también entender que el cuerpo tiene rangos de movimiento, que las articulaciones tienen rangos de movimiento. Entonces, si yo estoy queriendo ejecutar algo que va en contra de la articulación, sobre todo de mi propia articulación, hay algo que estoy haciendo mal. Ahí es donde puedo parar a corregir para poder hacerlo mejor todavía. Y las lesiones que se dan por descuido, por torpeza o por falta de atención son más solucionables aún, porque en ese caso lo único que tengo que hacer es prestar atención al trabajo que tengo que hacer. Si estoy haciendo uchikomi, prestar atención al trabajo del uchikomi. Si estoy haciendo nagekomi, prestar atención al trabajo del nagekomi. Muchas veces nos encontramos con parejas que hacen uchikomi o nagekomi en las cuales el tori está trabajando con atención, pero el uke está mirando a cualquier lado, mirando hacia arriba, no prestando el cuerpo. Esos momentos requieren de nuestra atención también, por más que nosotros no seamos el que hace la técnica. Somos el uke y nuestro tori requiere la misma atención que le está poniendo él para hacer la técnica. Ahora, cuando las lesiones son generadas por un tercero, son generadas por uno de nuestros compañeros, ese es otro tema. Yo creo que acá podríamos dividirlos en 3 grupos las lesiones generadas por una persona externa. La primera es por desconocimiento o por falta de práctica. La segunda es por abuso de fuerza o por no cuidar a nuestro compañero. Y las terceras serían por un mal conjunto, es decir, por una mala acción del tori y una mala acción del uke.
Las lesiones causadas por desconocimiento, por falta de práctica, muchas veces se suelen dar porque nuestro compañero quiere probar una técnica que no practicamos en esa clase o una técnica que vio muy poco o que aprendió muy por encima o inclusive, y el peor de los casos, el que quiere practicar una técnica que vio en YouTube. Porque ahí lo que está haciendo es querer replicar algo que una persona practicó para poder hacer en ese video y que yo, que lo estoy viendo y que lo quiero copiar, nunca lo vi y más aún si no entiendo ni siquiera los movimientos que tiene que hacer para poder generar esa acción. Y además suele ser un dolor de cabeza muy grande porque la gente que quiere probar estas cosas muchas veces no es la más habilidosa del dojo. Siempre suelen ser los más novicios que ven algún video raro, ven el Kataguruma de torneo y quieren copiarlo. No saben hacer todavía un Seoinage, no saben hacer un Kataguruma tradicional y quieren copiar cosas raras y ahí es donde terminan perjudicando al compañero, sobre todo porque además de no saberlo, no le avisan lo que van a hacer. Lo agarran, meten y que Luke se entere lo que tiene que hacer. Hay que tener en cuenta que generalmente, y hablo muy por encima, en las clases hay jóvenes, adultos, personas de contextura más grande, personas más chicas, más flacos, más gordos, más altos, más bajos, principiantes, avanzados, gente que viene seguido, que si hay 3 clases por semana va a las 3 clases y gente que por ahí viene una vez por semana. Y si bien la finalidad de la clase es la que cada uno busque o la que cada uno quiera, esto no tiene que llevarnos a perjudicar a un compañero. Si hubiera que hacer un top 3 de lesiones causadas por malas acciones de un compañero, me la juego a que nos encontramos con lesiones en la rodilla por un Tanio Toshi mal entrado, ya sea porque lo entra desde muy arriba, porque se tira sobre nuestra rodilla, lesiones claviculares o de hombro por un Seido Toshi en el cual clavan de cabeza al compañero sin ningún tipo de cuidado, y también lesiones en la rodilla y en los ligamentos de la rodilla, muchas veces por entrar lances sacando la pierna, como por ejemplo un Taiyo Toshi, pero también hay gente que en los lances de cadera saca la pierna y genera una hiperextensión de la rodilla que termina lastimando a nuestro compañero. Estos creo que deben ser los casos más comunes de lesiones con los que nos encontramos. Si no es así, te pido que me dejes en los comentarios cuáles son las lesiones más comunes con las que te encontrás o las que ves en el dojo y lo debatimos. Y si me voy a la competencia, otra de las acciones más comunes siempre es ese sode mal metido que termina en un wakigatame y termina rompiéndole el codo a un compañero porque justamente no entienden que el codo no cruza horizontal, que tiene que cruzar en diagonal para poder sacarlo y no lastimarle el hombro. Sacando de lado la competencia, las lesiones del dojo son siempre, creo que al 100% casi o el 95% totalmente evitables. Sobre todo teniendo en cuenta de los recaudos que hay que tener al momento de ejecutar una técnica y al momento de luchar, entender que el randori no es un momento para lastimar a nuestro compañero o para tirarlo como sea. Es randori, es un momento para disfrutar justamente. Es un momento para probar las técnicas que vimos durante la clase y que ya fui desarrollando. No para tratar de tirarlo como sea, clavarlo de cabeza y que ahí se quede. Después en las lesiones por abuso de fuerza o por no cuidar a Luke, casi siempre son por contraataques o por técnicas de sacrificio, sobre todo los Makikomi y a veces técnicas como Uranage y Yokoguruma. Y este tipo de lesiones muchas veces va de la mano con el tema de el randori y cada trabajo que se hace durante la práctica. Cuando estoy practicando la técnica no tengo que usar la fuerza, tengo que justamente usar la técnica. Y en los momentos de luchar no tengo que sacarle un punto a mi compañero como sea, porque estamos en el mismo dojo, estamos haciendo randori. Sobre todo cuando para sacarle ese puntito empezamos a aplicar una fuerza bruta excesiva sin importarnos cómo ni dónde vaya a caer el compañero. Y digo dónde porque hay veces que suelen tirarse contra las paredes o en partes del tatami bastante complicadas. Este tipo de lesiones que se generan por estas acciones son totalmente evitables. Son dejar de usar la fuerza y empezar a usar la técnica, la táctica y la estrategia al momento de hacer randori, porque eso también después me va a ayudar para el GI. Si yo lucho sin estrategia, lucho a hacer fuerza y tirar, cuando llegue y me encuentre en el torneo con alguien que tiene más fuerza, no lo voy a tirar. En cambio, si al momento del randori utilizo mi cabeza también para poder pensar lo que voy a hacer, para generar una estrategia, para utilizar tácticas y hasta para ser vivo al momento de tirar, eso después me va a ayudar también en el GI. Y en el grupo de la culpa compartida nos encontramos con una mezcla de los dos. Está una mala acción o una mala técnica o una mala ejecución del Tori, pero también una mala respuesta de Luke, a veces por no querer caer, para no regalarle ese punto al compañero, otras veces por no querer caer, por tener miedo a caer, donde se termina generando una batalla a ver quién tira y cómo. No quién tira con técnica, quién fue más vivo que el otro, quién fue más inteligente, sino es
me entra un osotogari, me clavo de piernas y veo si lo puedo tirar yo de la misma manera, clavado de piernas, y ahí que terminan 2 piernas lastimadas. Una de las que más se me viene a la mente y casi siempre a la gente que lo veo trato de frenarlo en el momento es cuando entra en un Uchimata y el uke al momento de ver la pierna de mi compañero entre mis piernas, la atrapa y ni hablar que he visto casos de gente que ha cerrado un Sankaku estando de pie con la pierna del compañero atrapado, una mala caída, un mal paso para cualquier lado y es una pierna rota. No hay necesidad de hacer eso al momento de un Uchimata, se puede evitar de muchas maneras. Sobre todo cuando nos paramos a pensar que si esa lesión se sucede, es mucho tiempo que puede dejar a nuestro compañero afuera del tatami. Hay que evitar hacer eso. Entró en Uchimata, tengo que aprender a contrarrestarlo con técnica, no solamente atrapando una pierna y que pase lo que Dios quiera. Obvio, todo esto lo hago en referencia a las lesiones que se dan en el dojo, que son las que podemos evitar. En cuanto a la competencia es un poco más impredecible y menos controlable porque yo no puedo corregir, no puedo pararme a corregir al que está luchando enfrente mío. Pero sí podemos solucionarlo en parte poniendo atención a qué es lo que está haciendo y darnos cuenta nosotros también cuando nos encontramos en un peligro físico. A veces estando dentro de una situación peligrosa es preferible ceder que tratar de contrarrestarla y que se genere una lesión muy fuerte o una lesión que nos deje mucho más tiempo fuera del tatami de lo que nos va a dejar perder una lucha en un torneo. Porque aparte, perder un torneo no vale 3 meses afuera del tatami o un mes afuera del tatami. Por supuesto entiendo a quienes ese logro de ganar el torneo le signifique un objetivo personal, le signifique un objetivo grupal, le significa hasta inclusive un beneficio de apoyo en algún momento, pero aún así creo que es una situación que en parte se puede evitar. Si tuviera que dar algunos consejos sobre cómo evitar las lesiones, podría decir, primero, aprender a caer, de todas las formas posibles, de todas las alturas posibles, en todas las direcciones posibles, para entender cómo tu cuerpo tiene que acomodarse ante cada técnica. También aprender, corregir, analizar cada técnica que hago, no solo desde Tori, sino también desde Uke, para no lastimarme a mí en la ejecución ni a mi compañero en la proyección. Otro de los consejos también es cambiar el chip con la palabra Randori. Randori no significa Shiai. Randori es práctica de lucha. Entonces, tengo que practicar. No tengo que lastimar a mi compañero en el Randori. El Randori tiene que ser un momento divertido, el Randori tiene que ser entretenido, tiene que ser una batalla, pero de inteligencia, de técnica, de táctica, de estrategia, como dije antes. No tiene que ser una lucha a fuerza y a que tengo que tirar como sea. Para eso, en todo caso, está la competencia. Como cuarto punto, si tenés una lesión, déjala descansar. Sobre todo si no es tan relevante o tan importante que sigas entrenando una semana después de que te torciste un brazo. Y muchas veces, aún así, ni siquiera se justifica. Por ahí, por una semana de descanso que yo le doy a esa lesión, sobre todo leve, me puede significar una continuidad en el tatami. En cambio, por no darle el descanso, me puedo terminar a perder un mes o más afuera de las clases y afuera de los entrenamientos, solo porque no dije, esta semana voy a descansar o esta semana voy a ser más tranquilo. Y la última y la más controversial, pero la voy a decir, si estás en un dojo donde tus lesiones son recurrentes, sobre todo generadas por otro, donde la situación es que siempre haya gente lesionándose, lamento decirte, andate de ese dojo. El judo no tiene que ser algo que padezcas, el judo tiene que ser algo que disfrutes. Entonces, si estás en un lugar donde te vivís lastimando o te viven lastimando, analizá cambiarte de dojo. La frustración que traen las lesiones, sobre todo si son constantes, pueden generar que una persona se aleje parcial o totalmente del judo. Y hablo del judo porque es la actividad y el canal a lo que se refiere, pero lo mismo aplica para cualquier otra disciplina. No hay que dejar que la frustración nos impida practicar. El judo tiene que ser algo que se disfrute. Si son culpa tuya las lesiones, es lo más fácil de corregir. Prestás atención, practicás, corregís, estudiás, analizás y listo, se solucionan. Si son culpa de otro, siempre podés cambiar de compañero, siempre podés pedirle a tu sensei que le haga correcciones, siempre podés hablar con él y decirle, sensei, no quiero seguir con este compañero porque me lastimo. Sensei, voy a bajar el ritmo porque me lastimé la semana pasada y hoy sigo resentido por el mismo dolor, pero necesita que hables. Si vos le hablas a tu sensei, él te tiene que entender, porque para eso estamos.
Si te lesionaste, tomate el tiempo para recuperarte y toma también los recaudos necesarios. Si te torciste un tobillo, déjalo descansar y luego toma el recaudo, en todo caso, de vendarte el tobillo para generar una resistencia hasta que sane completamente y ahí puedas volver a confiar en esa articulación que te lesionaste. El judo tiene que ser tu lugar en el mundo. Y obviamente, como muchas de las cosas del mundo, lastiman. Pero nunca pueden ser las cosas que te hagan mal o las cosas que te lastimen más que las que te hacen bien. Y el judo lo tenés que disfrutar. Creo que con todo esto cubrimos un poco más acerca de las lesiones, acerca de, obviamente, entender la frustración que generan las lesiones y de cómo podemos un poco evitarlas y un poco trabajar para que no sucedan. Me gustaría que si tuviste una lesión y te costó volver, ya sea por miedo a sufrir nuevamente la misma acción o muchas veces por desconfianza de la parte del cuerpo en la cual nos lesionamos, así que si querés contarme, te leo en los comentarios. Hasta acá llegó el video de hoy, es el anteúltimo del año, nos queda el video técnico del próximo lunes y luego arrancamos el 2025 con más y mejor contenido. Espero que tengan todos un feliz año y nos vemos en el próximo video. Si te interesa este tipo de videos, hacémelo saber en los comentarios, dejando un like y compartiéndolo. También recordá activar las notificaciones para enterarte cada vez que subimos uno.